Muchas gracias por continuar acompañándonos a través de frecuencias, redes sociales y página web en la revista La Negrita, dedicada a esta gran fiesta que vivimos a nivel país y fuera de nuestras fronteras, a Nuestra Señora de los Ángeles. Una devoción que reúne a más de 2 millones de personas año con año y que suma a través de la historia testimonios llenos de fe, esperanza y amor. Para hacernos un recorrido sobre la historia, se encuentra con nosotros en este momento el padre Fernando Vilches. Él es historiador, residente de Heredia. Escuche usted, especializado en historia eclesiástica en Roma. Suma 20 años como profesor y formador en el Seminario Nacional. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, padre. Con muchísimo gusto, Wendy María, un gusto de estar con ustedes y poder compartir al menos algo de lo mucho que podríamos conversar en torno a la historia de la imagen de la Virgen de los Ángeles, a quien tanta devoción y cariño sin duda alguna le tenemos todos los costarricenses. Padre, háganos un repaso por la historia. Adelante. Sí, bueno, muy bien la expresión, Wendy María, porque en cuanto a la Virgen de los Ángeles hablamos de un hallazgo. No es una aparición, como el caso de la Virgen de Fátima u otras advocaciones de la Virgen, en donde la Virgen aparece, da un mensaje, etc. En el caso de la imagen de la Virgen, por eso hablamos de la imagen de la Virgen de los Ángeles, efectivamente lo que aconteció fue el hallazgo de la imagen morena que se conserva y que veneramos en su santuario en Cartago. Nuestros dos grandes historiadores eclesiásticos aquí en Costa Rica, Monseñor Til del siglo XIX y Monseñor Sanabria del siglo XX, ellos dos estudiaron a profundidad el tema de la imagen de la Virgen y los dos nos dicen que para hablar del hallazgo tenemos que ubicarnos entre 1635 y 1638. Monseñor Sanabria dice ni antes ni después. En ese lapso habrá acontecido el hallazgo, porque a nivel documental no tenemos propiamente fuentes o documentos que nos atestiguen, que nos digan, que nos den una fe fuerte, ¿verdad? O clara de que efectivamente el hallazgo aconteció en un año o en otro. A nivel documental sí tenemos abundancia de fuentes de la segunda parte del siglo XVII que nos atestiguan la devoción que paulatinamente y cada vez con mayor fuerza fue teniendo a la imagen de la Virgen, primero en Cartago y después en toda la provincia de Costa Rica. La documentación nos habla de que ya para diciembre de 1639 se estaba edificando una ermita en el lugar del hallazgo. Los documentos más antiguos que tenemos son de 1648. Veamos que es muy poquito tiempo después del hallazgo, por eso es documentación tan importante desde el punto de vista histórico y que nos da fe de la veracidad del tema de la devoción de la imagen de la Virgen. En 1648 se nombra lo que se llamaba ya el mayordomo de la ermita de la imagen de la Virgen, que sería como el encargado de los asuntos económicos, del cuidado de la edificación, etc. Y se da fe de que en 1649, por delegación del cura de Cartago, el padre Baltasar de Grado, y que a la vez era el vicario general en Costa Rica, este mayordomo tenía que dirigirse a todas las localidades de la entonces provincia de Costa Rica para dar a conocer las noticias en relación a la imagen de la Virgen, al hallazgo, al relato en sí mismo del hallazgo de la imagen, y por tanto entonces se comienza a difundir la devoción por toda la provincia. Muy poquito después, ya para 1652, notemos, insisto en esto porque es muy importante, muy cerca del momento del hallazgo, incluso ya se funda una cofradía, se crea una cofradía. Una cofradía en la colonia es una asociación de fieles laicos, bautizados, hombres y mujeres, que se unen para sostener el culto y para hacer pues más vistoso, diríamos, la ermita, la capilla, los adornos que pudiera tener la imagen, su altar, el ofrecimiento de las celebraciones, etc. Todo esto estaba a cargo de la cofradía, que repito, se funda en 1652. Consta que el 22 de enero de 1653, el obispo nuestro, que era el obispo de León, hay que recordar que en todo este periodo Costa Rica era parte de la diócesis de León de Nicaragua, por eso nuestro obispo era el obispo de León.
En ese momento, en 1652, el obispo Fray Alonso Briceño, franciscano, es el obispo que aprueba las constituciones de la cofradía, y muy interesante porque en el documento en sí mismo habla de una imagen hallada y de una imagen muy milagrosa. Y importantísimo porque, diríamos, es la primera aprobación o el primer respaldo episcopal que se tiene en relación a la devoción y al culto a la imagen de la Virgen de los Ángeles en Cartago. Además, hay que decir que ya en esta documentación que se tiene en cuanto a la cofradía, expresamente se dice que la imagen fue hallada un 2 de agosto. Entonces sí hay constancia de la celebración del 2 de agosto desde ese momento, reitero, muy cerca del momento del hallazgo. Y esto es importante porque el 2 de agosto ya era desde antiguo una celebración en torno a la Virgen de carácter franciscano. El Papa Honorio III en 1216, notemos que muchísimo tiempo antes, le concedió a San Francisco de Asís aún en vida, le concedió la facultad para que los fieles que fueran en peregrinación a la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Asís, que es la iglesita que conocemos como la Porciúncula, que hoy por hoy es esa iglesita chiquitita, que es una de las tantas que restauró San Francisco y que hoy está cubierta por la gran basílica allá en Asís de Nuestra Señora de los Ángeles. El Papa concedió, repito, en 1216, la facultad de que quienes fueran en peregrinación a ese santuario tenían la indulgencia plenaria. Por eso el 2 de agosto es una celebración de la Virgen de los Ángeles con carácter franciscano, y hay que recordar que en Costa Rica, para 1635 y esos años, la presencia franciscana pues era determinante, pues solo la orden franciscana efectivamente, a la par de los sacerdotes diocesanos, evangelizaron en Costa Rica. Entonces el tema del 2 de agosto y el tema de la devoción y el nombre de la Virgen de los Ángeles pues está también debidamente atestiguado por la documentación. Y a partir de allí, documentos en abundancia de la construcción de la ermita, siempre subrayando en el mismo lugar del hallazgo. No hay ninguna duda que donde se encuentra la basílica, que la piedra del hallazgo, que la fuente que corre bajo la basílica, fue el lugar donde efectivamente se dio el acontecimiento. En diferentes momentos se invoca a la Virgen, la protección de la Virgen, momentos de erupciones del volcán Irazú, que está ahí tan cerca, momentos de peste, en diferentes dificultades que se enfrentaron durante la colonia, se invocó la protección de la Virgen María. Tanto así que para 1739, que otro obispo nuestro de León, el obispo Domingo Antonio de Sataraín, viene a Costa Rica, visita la provincia y declara festivo, es decir, de celebración litúrgica obligatoria, el 2 de agosto. De nuevo, el respaldo de la autoridad episcopal a la devoción a la Virgen. En 1751 viene otro obispo, el obispo Agustín Morel de Santa Cruz, y él es quien nos comenta el tema de la cruz de Caravaca, que es muy importante, que se conserva todavía en Cartago, porque era lo que marcaba el límite entre lo que se llamaba la Puebla de los Pardos y el resto de la población de Cartago. La Puebla de los Pardos estaba fuera de la ciudad, y es en ese lugar, en la Puebla de los Pardos, que era donde habitaban en ese momento los afrodescendientes, que en aquel momento de la colonia eran tenidos prácticamente como esclavos o como siervos, y es en medio de ese lugar en donde tiene lugar el hallazgo. Y el obispo lo subraya así en 1751 en su informe, lo dice muy bonito, que la Virgen le dio el privilegio a los afrodescendientes, que en ese momento, socialmente hablando, no contaban nada, de que la imagen, y de nuevo el obispo vuelve a decir, una imagen sumamente milagrosa y que intercedía por las necesidades de los habitantes que acudían a ella, tiene su residencia en esa Puebla de los Pardos. Y posteriormente, en 1782, brincando esos detalles, el obispo Esteban Lorenzo de Tristán, que viene también a Costa Rica, ya ahí declara en ese año, 1782, a la Virgen de los Ángeles, patrona de la ciudad de Cartago, y es el que establece el tema de la pasada, que bien sabemos, ¿verdad?, que ahora la tradición hace que el día siguiente de la celebración, el 3 de agosto, la imagen se traslade a lo que hoy es la Catedral de Cartago, antes era el templo parroquial, y que el primer domingo de septiembre regrese.
El tema aquí es que el obispo estableció que para el 1 de agosto la imagen debía ser trasladada al templo parroquial en ese entonces de Cartago para la celebración de la Virgen, porque durante las fiestas en los locales que tenía la cofradía de la Virgen de los Ángeles se daban algunos abusos, llama el obispo. Era el tema de un poquito de abuso de licor y de bailes y de fiestas y de todo lo demás que para la época no eran bien vistos. Entonces se establece que la fiesta se celebrara en la parroquia y repito, de ahí donde viene el origen de la pasada. Pero lo más importante, la Virgen se declara patrona de la ciudad de Cartago. Aquí es importante comentar y hay que tomarlo en cuenta porque en muchas ocasiones se ha dicho, tal vez erróneamente por alguna mala interpretación de algunas fuentes, que el culto de la Virgen de los Ángeles vino a sustituir el culto de Nuestra Señora del Rescate de Ujarrás, que se venera en Paraíso. Aquí tenemos que aclarar, con mucho respeto, que la Virgen de Ujarrás nunca fue patrona de Costa Rica. El culto de ella se circunscribió a lo que es la localidad de Ujarrás y después de Paraíso, pero nunca fue declarada como tal patrona. La Virgen de los Ángeles, como ya dijimos, 1782, patrona de la ciudad de Cartago, y ya después de la independencia, el 23 de septiembre de 1824, la Asamblea Constituyente ya declara a la Virgen de los Ángeles como patrona del Estado de Costa Rica. Ya estamos después de la independencia, entonces desde 1824, 23 de septiembre, la Virgen es patrona del Estado, de la naciente Costa Rica, ¿verdad? En ese momento, y 100 años después, en 1924, ya la Asamblea Legislativa reitera y vuelve a ratificar esa designación de la Virgen de los Ángeles como patrona, y ahora sí, de la República de Costa Rica. También para el momento de la independencia, en 1821, consta que el 13 de octubre, cuando se reciben los documentos sobre la independencia que venían de León, en ese momento de incertidumbre, en donde en Cartago se comenzaron a analizar las posibilidades que se tenía de frente a la independencia, se invocó a la Virgen de los Ángeles. Expresamente la documentación habla de que se le pide al cura de Cartago ofrecer una misa a la Virgen de los Ángeles para que acompañara en ese momento en donde, repito, había incertidumbre, y ni se diga para la guerra en contra de los filibusteros, en 1856, 1857, con todo lo que significó para nuestra nacionalidad, para Costa Rica como tal, la invocación a la Virgen de los Ángeles y la protección de la Virgen en ese momento pues también se invocó. Y tendríamos que mencionar, también muy importante, el respaldo desde el punto de vista de la autoridad del Papa, de la Santa Sede de Roma, porque en 1924 lo que se llamaba la Sagrada Congregación para los Ritos, que hoy sería la Congregación para la Liturgia, confirió un rito de celebración para la fiesta de la Virgen de los Ángeles, y en 1926 incluso el Papa Pío XI le concedió a la imagen de la Virgen la coronación pontificia. La Virgen tiene esta coronación, esta corona dada por el Papa, y de alguna manera entonces es un respaldo, y ahora sí, con autoridad de Roma, de la Santa Sede, del Papa, de la devoción y del culto que se le tiene a la imagen de la Virgen de los Ángeles. Es importantísimo entonces cómo la imagen de la Virgen pues ha estado vinculada con toda nuestra historia nacional, ha formado parte de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad costarricense, y por eso, como comenzamos diciendo, pues ese cariño tan grande que todos lo tenemos a la Virgen, sin duda. La devoción a Nuestra Señora de los Ángeles ha crecido año con año, Padre. ¿Cuánto crecimiento? Sí, yo diría que es fruto de la protección que se experimenta de la Virgen María como madre. Como hemos dicho, en diferentes momentos de la historia, en necesidades muy apremiantes para Cartago o para Costa Rica, erupciones, peste, la independencia, la guerra de los filibusteros, etc. La invocación, la presencia de la Virgen ha estado allí, y los costarricenses pues hemos experimentado sin duda alguna esa protección especial de la Madre desde el cielo, que intercede por nosotros ante nuestro Señor, por supuesto, que ese es el servicio, el ministerio que presta la Santísima Virgen María, y de allí la devoción tan grande que, como usted bien lo dice, pues ha ido creciendo, y confiamos que se siga manteniendo.
Yo me atrevo a decir que en nuestro caso sucede algo similar a lo que viven nuestros hermanos mexicanos. Hay autores que dicen que todo mexicano, independientemente de que sea católico o no, es guadalupano, le tiene devoción a la Virgen de Guadalupe. Creo que en Costa Rica nos pasa algo semejante. Todos los costarricenses, católicos o no, tengamos una vivencia de fe o no, nos sentimos amparados, nos sentimos protegidos, nos sentimos hijos de la Santísima Virgen María con esta vocación de Nuestra Señora de los Ángeles, y de allí pues ese crecimiento que se mantiene y que, como decíamos, esperamos siga creciendo de la devoción a la Virgen. Padre, cuéntenos sobre la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, tan pequeñita y tan significativa para nuestra iglesia, y de la persona que la encuentra. Sí, la imagen en sí misma, sí, efectivamente es pequeñita, ¿verdad? Mide pocos centímetros, el color moreno representa, ¿verdad?, el lugar donde fue hallada. Como hablábamos de la documentación, sí tenemos que decir que en cuanto, ya lo comentamos, en cuanto al año, en cuanto a la muchacha que encontró a la imagen y el sacerdote que en ese momento estaba en Cartago, la documentación ahí no tiene una claridad absoluta. Es Monseñor Sanabria el que en 1945, en un estudio que él publica, después de muchos años de investigación, Monseñor Sanabria es el que establece ese año, 1635, por eso en 1935 se celebró con gran solemnidad el tricentenario y bueno, ya nos vamos acercando a los 400 años, si Dios quiere estemos con vida para el 2035, que serán los 400 años, se celebró con gran solemnidad los 300 años, el tricentenario, posteriormente en 1985 los 350 años y hace poco en el 2010 los 375 años. Han sido aniversarios que se han celebrado con gran pompa, pero de esos datos es Monseñor Sanabria, volviendo al punto, el que los establece, el año. Es Monseñor Sanabria el que le da nombre, ¿verdad? Hoy para nosotros es común hablar de Juana Pereira, como la muchacha mulata, afrodescendiente, que fue la que tuvo la experiencia de hallar, de encontrar la imagen de la Virgen, pero es Monseñor Sanabria hasta 1945 el que le da ese nombre. Él hace un estudio de los libros de bautismos de Cartago, encuentra este nombre, Juana Pereira, en un lugar ahí particular de los libros, y entonces él toma este nombre como representativo de las personas, de los afrodescendientes, de los pardos que se llamaban en ese momento, que iniciaron con el culto a la imagen de la Virgen, y entonces el nombre, vuelvo a decirlo, pues es simbólico, representativo y establecido por Monseñor Sanabria de esa manera, pero sí está debidamente atestiguado, como ya decíamos, que la imagen en cuanto tal es la del hallazgo, que el lugar es el donde se encontró la imagen, y la cofradía que mencionamos antes y el culto tan grande que se le fue dando a la imagen de la Virgen hizo que con el paso del tiempo pues se quisiera que la Virgen estuviera ornamentada. Por eso ha tenido durante la historia diferentes resplandores. Por ejemplo, el obispo en 1751, en este informe que comentamos, comenta los adornos que ya en ese momento tenía la imagen, y bueno, hoy la tenemos con ese resplandor tan hermoso que la cubre, que la protege, el tema del vestidito que se le cambia cada 1 de agosto, etcétera, pues ha sido parte de las manifestaciones que se le ha querido dar como fruto de la devoción a esta imagen pequeñita de la Virgen de los Ángeles. Háblenos sobre la importancia de la coronación pontificia. Sí, como comentamos, en 1926, en ese momento el Papa era el Papa Pío XI, el Papa, por solicitud, por supuesto, de la Iglesia de Costa Rica, accede a que se le haga este gesto, ¿no? Un enviado papal trae la corona directamente desde Roma. Actualmente, cuando vamos al santuario, en el altar donde se encuentra la imagen de la Virgen, en la parte superior a ella está esa corona pontificia. Lo importante aquí, como lo comentamos, es que es la autoridad del Papa, es el Papa que está respaldando ese culto, esa devoción que tenemos a la Virgen de los Ángeles aquí en Costa Rica. Entonces, de alguna manera podríamos decir que es como una oficialización, es como decir, oficialmente la Iglesia está respaldando la devoción y el culto que se le tiene a la imagen de la Virgen, y por eso la celebración de la coronación fue solemnísima, importantísima. Incluso para 1976 se celebraron los 50 años de la coronación pontificia. Igualmente, si Dios quiere, ahora en el 2026, que ya estamos muy cerquita,
celebraremos los 100 años de esa coronación pontificia y por supuesto me imagino pues habrá importantes eventos en torno a ello por el significado tan grande que tiene. Dijimos como inicialmente es el clero de Cartago, los franciscanos de Cartago, el obispo que fue respaldando la devoción y ya para el siglo XX con la coronación la Santa Sede del Papa que igualmente la respalda. Convérsenos sobre el templo, la casa de Nuestra Señora de los Ángeles, hoy santuario nacional. Sí, como dijimos, para 1639 ya se habla de una ermita, que sería una capillita humildísima, podemos imaginarnos. Para 1678 hay un informe de la cofradía que nos dice que ya hay una nueva ermita edificada siempre en el lugar del hallazgo, que con el paso del tiempo se construyó pues, lo que fue el templo de la iglesia de la Virgen de los Ángeles. Hay fotografías de ella que fue profundamente afectada con el terremoto famoso de Cartago de mayo de 1910 y posterior de ese terremoto es cuando pues, se da el proceso para la construcción de lo que hoy es la basílica. En los años 70, cuando quien después fue el vicario apostólico de Limón, Monseñor Coto, Alfonso Coto Monje, era el párroco de la basílica, él gestionó prácticamente una reconstrucción de la basílica porque se le hizo un reforzamiento estructural que prácticamente consistió en hacer una basílica nueva, pero rodeando el templo que ya estaba precedentemente construido. Hubo un proyecto para hacer un templo nuevo incluso en la parte de atrás, donde ahora hay una tienda, hay una plaza, etc. Por las circunstancias económicas y todo lo demás se desechó, pero sí se reforzó el templo, como le vuelvo a decir, en los años 70. Y el templo de la basílica inicialmente fue una rectoría que estaba vinculado a la parroquia de Cartago, con un sacerdote encargado que atendía, ¿verdad?, las necesidades del santuario. Monseñor Sanabria lo elevó a la categoría de parroquia en 1944. Hasta ese año la basílica también pasa a ser parroquia y el título de basílica también es una concesión de la Santa Sede en un momento cercano a la coronación pontificia, en donde se le hace esta concesión, este reconocimiento de basílica, que viene a significar, de nuevo, que es un lugar de peregrinación, que es un lugar de culto, que es un lugar de devoción, que es un lugar de especial celebración, representativo para la Iglesia en Costa Rica y por eso este título. Padre, es muy importante que seamos transmisores de fe y también transmisores de la historia. Sin duda alguna, la historia es maestra de vida y el hecho de contemplar la imagen, de ir al santuario, de ir en romería, de la devoción a la imagen de la Virgen, bueno, un poquito lo que hemos comentado, tiene sus raíces en la historia, hay que conocerlo, ¿verdad? Y yo creo que en este caso, sobre todo, sintiéndonos que nuestra fe tiene también un respaldo en muchos estudios, en muchos documentos, en mucha firmeza que nos da para poder decir que esta imagencita que vamos a visitar allá en Cartago efectivamente tiene una larga trayectoria y tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestra historia y por eso, vuelvo a decir, la historia maestra de vida nos enseña a incrementar, a fortalecer, a mantener vivo este amor y esta devoción a la Virgen y, como dijimos al inicio, también a saber transmitirlo, y usted bien lo decía, a las futuras generaciones. Usted, pastor de nuestra iglesia, también tiene un testimonio. Cuéntenos. Sí, bueno, eso ciertamente es a nivel personal. En el año 2003 tuve una situación, bueno, después tuve otras, pero en el 2003 una situación de salud, un proceso de apendicitis que no se llevó debidamente y terminó en una peritonitis, con todo lo que eso significa. Y justamente el 1 de agosto, por la noche del año 2003, mientras toda la gente iba en romería hacia Cartago, yo estaba en el quirófano del Hospital México, tuvieron que hacer una intervención muy seria por las dificultades graves que se dio con esta situación de peritonitis, y amanecer el 2 de agosto, estando ya en recuperación, las enfermeras muy amablemente me pusieron un televisorcito chiquitito y pude ver ahí en medio de estarme despertando con la anestesia y todo lo demás, la misa del 2 de agosto de la Basílica de la Virgen en Cartago. Luego vino todo el proceso de recuperación y
ciertamente pues a nivel personal y mi familia pues hicimos esa experiencia de que fue la invocación a la Virgen de los Ángeles. No es casualidad, un 1 de agosto y un 2 de agosto, que fue el momento en donde tuvo lugar esa intervención quirúrgica, y siempre hemos pensado, y yo he pensado y le he dado gracias a Dios por ello, que por intercesión de la Virgen de los Ángeles, pues aquí estamos. Tanto es así que por bendición de Dios, al año siguiente, el 1 de agosto del 2004, pude ir en peregrinación, uniéndome a todos los romeros de aquel momento a darle gracias a la Virgen por su protección, por su intercesión maternal. Siempre que lo digo me emociono y me recuerdo esa experiencia porque ciertamente fue muy fuerte y así tantísimas personas, ¿verdad? Tenemos ese testimonio del cuidado, de la protección, del cariño, del amor, de la imagen de la Virgen de los Ángeles, y por eso ese cariño y esa devoción que no cansamos de repetir lo que le tenemos. Muchas gracias por compartirlo, Padre. Ahora que usted pronunciaba la palabra romería, ¿cómo fue que esta peregrinación a Nuestra Señora de los Ángeles empezó a llamarse romería? El tema de la romería y el tema de la peregrinación, eso es parte de la historia de la Iglesia, del ser de la Iglesia. Comentábamos que en algún momento, ¿verdad?, podríamos compartir mucho de lo que ha sido y lo que es la historia de la Iglesia universal, de la Iglesia como tal, que es nuestra madre y que muchas veces desconocemos. Este tema de peregrinación desde los primeros siglos de la Iglesia se tiene esa práctica por la conciencia que tenemos los cristianos de que en este mundo estamos de paso, vamos caminando hacia aquello que es lo definitivo, que es llegar a la presencia de Dios. La idea de caminar en peregrinación a un santuario, a un lugar santo, a un lugar representativo para la fe, es una experiencia que desde muy antiguo, vuelvo a decirlo, está atestiguado. Inicialmente las peregrinaciones, sobre todo a Tierra Santa, por lo que significa, ¿verdad? Lo que después fue la Basílica del Santo Sepulcro, donde está el lugar de la resurrección, de la crucifixión, los diferentes lugares en Tierra Santa, y luego, con el paso del tiempo, por el significado que tiene la ciudad de Roma, la peregrinación a la Basílica de San Pedro, a la Basílica de San Pablo, a los otros lugares santos, y por ir en camino a Roma, entonces se hablaba de romeros. El término romería, romeros, viene de ese ir caminando, de ese ir peregrinando, concretamente a la ciudad de Roma y a estos lugares santos. Cuanto a la Virgen de los Ángeles, en Cartago, para finales del siglo XIX ya hay testimonios de cómo el 1 de agosto ya comienza la gente cada vez con mayor frecuencia a ir caminando hacia la basílica, y ya pues en tiempos recientes pues somos conscientes del profundo significado que tiene y que representa la peregrinación o la romería del 1 de agosto, ahora desde los días anteriores a Cartago. Pero esto de peregrinar y de ser romero y de ser peregrino y de ser caminante, reitero, pues es parte del ser mismo y de la vida de la Iglesia desde sus orígenes, ¿verdad? Padre, el llamado para que este año vivamos esta gran fiesta de fe sin acercarnos al Santuario Nacional, pero con la misma devoción, fe y esperanza. Sí, es el segundo año que tenemos, ¿verdad? Está la limitación por fruto de la pandemia. Los obispos y el Santuario Nacional y el señor obispo de Cartago ya desde hace tiempo lo han comunicado, que este año no hay romería, no hay peregrinación, habrán celebraciones virtuales, habrán celebraciones o momentos como este que estamos compartiendo, donde podremos estar en sintonía y en comunión con la Virgen de los Ángeles. Pero bueno, en este caso tenemos que primero ser obedientes y cuidarnos unos a otros, es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, y la devoción a la Virgen, por supuesto, podemos y debemos manifestarla, sí, ciertamente cuando se pueda, yendo en peregrinación, visitando el Santuario Nacional, pero igualmente desde nuestras casas. La protección de la Virgen, la protección de la Madre, pues está también, por supuesto, presente en todas partes, y desde nuestro hogar, desde nuestra vivencia familiar o desde nuestro vínculo parroquial, donde podamos acudir a la celebración, sin duda alguna, pues podremos hacer esa experiencia del cuidado, de la protección de la Virgen María, que igualmente por este año tenemos que realizarlo de una manera diferente. Ya tendremos ocasiones a futuro y con estos aniversarios que comentábamos que están cerca,
que podremos entonces sí ir caminando, visitarla, frecuentar el santuario, pero en este momento que seamos responsables y que le manifestemos el cariño a la Virgen también con ese cuidarnos y ese quedarnos en casa y respetarnos unos a otros. La bendición para todos los que le acompañamos. Claro, con muchísimo gusto, y que la protección de la Virgen de los Ángeles nos cuide, nos proteja, nos acompañe siempre. La invocamos primero a ella y le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, por tu limpia concepción. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus hogares, nos acompañe y fortalezca hoy y siempre, y que con la bendición de Dios, la protección de la Virgen María, igualmente nos cubra y nos acompañe. Amén. Muchas gracias, Padre. Con muchísimo gusto, a las órdenes, para servirle, con mucho gusto. Ahí teníamos al Padre Fernando Vilches, historiador, que nos hacía un repaso por la historia de la devoción a Nuestra Señora de los Ángeles. Continuamos con más.